Hola, hoy vamos a ver ejemplos de transmisión de movimiento circular uniforme. El problema dice, Dani realiza un recorrido a una distancia de 8 kilómetros en bicicleta, con un plato de 18 centímetros de radio, un piñón de 7 centímetros de radio y ruedas de 35 centímetros de radio. Si Dani recorre dicha distancia en 12 minutos, halla la cantidad de pedalazos que da Dani para llegar a esa distancia. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a dibujar, bueno, aquí tenemos el plato, aquí tenemos el piñón y aquí tenemos la rueda. Aquí nos dice que el plato tiene 18 centímetros, este plato. Nos dice que el piñón, este piñón tiene 7 centímetros de radio. Y nos dice que la rueda tiene 35 centímetros de radio. Ahora nos dice que va a recorrer esta distancia de 18 centímetros, va a recorrer esta distancia de 8 kilómetros con esta rueda. Entonces necesitamos saber cuántas vueltas da esta rueda para recorrer los 8 kilómetros. Entonces lo primero que yo debo hacer es, vamos a colocar aquí la distancia. La distancia son 8 kilómetros. 8 kilómetros. Recordemos que cada kilómetro son 1000 metros. Entonces lo multiplicamos por 1000 y nos daría en metros. Quiere decir que nos daría 8000 metros. Pero entonces, como en todo el ejercicio trabajamos con centímetros, necesitamos pasar también a centímetros. Entonces recordamos que son 8000 metros. Cada centímetro tiene 100, cada metro tiene 100 centímetros. Entonces multiplicamos, nos daría 800.000 centímetros. Entonces quiere decir que la distancia que va a recorrer Dani son 800.000 centímetros. Listo. Pero ahora, cada rueda, la rueda está dando vueltas para recorrer esa distancia. ¿Cuántas vueltas da la rueda para recorrer toda esa distancia? Pero necesitamos saber cuánto recorre cada vuelta la rueda. Entonces vamos a encontrar la circunferencia, eso llamamos circunferencia, la circunferencia de la rueda. Entonces para encontrar la circunferencia de una rueda, que la fórmula es 2pi por el radio. Entonces 2pi por el radio son 2, vamos a tomar el pi como 3,14 por el radio, que el radio es de la rueda. Entonces nos dice acá que la rueda tiene 35 centímetros de radio. Entonces 35 centímetros. Hacemos la multiplicación, 2 por 3.14 por 35 y eso nos da 219.8 centímetros. Esa sería la distancia que recorre la rueda dando una sola vuelta, da 219.8 centímetros. Bueno, ahora ¿cuántas vueltas da? Entonces para saber cuántas vueltas da la rueda, entonces debo dividir la distancia total, la distancia que va a recorrer, entre lo que da una vuelta. Debo dividir entonces la distancia total entre lo que da una vuelta. La distancia total son 800.000 centímetros dividido en 219.8 centímetros. Hacemos la división y eso nos da que el número de vueltas que da la rueda, es 800.000 dividido en 219.8. Eso nos da 3.609.67 vueltas. Eso es lo que nos da. Quiere decir que da 3.639.67 vueltas al hacer esta división. Esas son la cantidad de vueltas que da esta rueda. Pero ¿cuántas vueltas? Ahora, el número de vueltas le da el piñón. Pues como el piñón está pegada a la rueda trasera, se supone que el piñón está pegado a la rueda trasera y es el que hace que dé vueltas la rueda. Entonces quiere decir que el piñón da las mismas vueltas que da la rueda. ¿Cuántas vueltas da? Da 3.639.67 vueltas también. Esas son las vueltas que da el piñón. Pero bueno,
resulta que necesitamos entonces saber, nos dice haya la cantidad de pedalazos. Vamos en esta parte, necesitamos saber la frecuencia. Vamos a tomar la fórmula, vamos a recordar la fórmula primero. Recordamos que la fórmula de transmisión del movimiento es R1 por F1 igual a R2 por F2. Bueno, R1 en este caso vamos a trabajar que R1 sería en este caso el piñón. Ya tenemos el piñón R1, vamos a pintarlo y sabemos que el piñón tiene 7 centímetros de radio. Ya lo sabemos. Ahora, F1 es la frecuencia 1, la cantidad de vueltas por segundo que da es, todavía no lo tenemos. El R2 también lo tenemos. El R2 en este caso es del plato, que serían los 18. Vamos a pintarlo aquí de azulito, serían los 18. Y nos toca buscar también el F2, pero el F1 sí lo podemos buscar con los datos que tenemos. Recordemos que la fórmula de frecuencia 1 es igual a n sobre t, cantidad de vueltas sobre el tiempo. Esas son la cantidad de vueltas que da el piñón sobre el tiempo, pero el tiempo aquí lo tenemos en minutos, entonces vamos a convertir primero el tiempo de minutos a segundos. Vamos a hacer por acá, vamos aquí, dice el tiempo es igual a 12 minutos. 12 minutos son 12 por 60 segundos. 12 por 70, 12 por 60 da 720 segundos. Quiere decir que el movimiento demora 720 segundos. Bueno, entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces la cantidad de vueltas, ¿cuántas vueltas dio? Dio 3639.67 vueltas. ¿En cuánto tiempo? En 720 segundos. Quiere decir que la frecuencia 1, la F1, la frecuencia 1 es igual, al hacer esa división, nos da 5,05 vueltas por segundo. Al dividir 3639.67 entre 720 da 5.67 vueltas por segundo. Ahora, este dato es el que estaban buscando, F1, pintarlo de amarillo, va a ser este, F1. Entonces reemplazamos los números. Entonces R1 va a ser los 7 centímetros. R1 son 7 centímetros. Les colocamos acá, vamos a copiar la fórmula, la pegamos, reemplazamos, entonces aquí vale 7 centímetros por F1, que es 5,05 vueltas por segundo, y R2 nos dice el problema en de azulito 18, entonces son 18 centímetros y nos toca buscar cuánto vale F2. Entonces hacemos la multiplicación de 7 por 5.05 y nos da 35,35, y aquí se nos va este número por nos da 35.35 centímetros por vuelta sobre segundo, igual a 18 centímetros por F2. Bueno, ahora este 18 que está multiplicando pasa a dividir, nos quedaría 35.35 centímetros por vuelta sobre segundo dividido en 18 centímetros. Hacemos la división y eso nos da 1.96. Cancelamos centímetros y centímetros da vueltas sobre segundo, y esas son la cantidad de vueltas, la frecuencia 2, esta de acá, vamos a pintarla de un color, pongamos la fucsia, esta sería esta F2, pero el problema inicialmente nos decía haya la cantidad de pedalazos que da Dani para llegar a la distancia. Entonces hasta el momento sabemos
es la frecuencia, o sea, la cantidad de pedalazos por segundo. Pero ¿cuántos pedalazos dio? Entonces recordemos que la fórmula de frecuencia en este caso, recordemos que la fórmula de frecuencia es F2 es igual a cantidad de vueltas sobre tiempo. En este caso la frecuencia es 1,96 vueltas sobre segundo es igual a n sobre t. Vamos a copiar esta, a pegar, y entonces reemplazamos la n, es la que estamos buscando, y la t son 720 segundos que habíamos encontrado con anterioridad. 720 segundos de acá. Entonces, ¿qué hacemos en esta? Entonces, como este está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea que la n es igual a 1,96 vueltas por segundo por y 720 segundos. Pasamos a multiplicar el 720 acá, hacemos la multiplicación, colocamos en minúscula, hacemos la multiplicación y nos da que n es igual a 1411.22, y aquí se van segundos, de aquí que está dividiendo, está multiplicando, se van y queda vueltas. Quiere decir que en este caso estas vueltas, coloquémosle este color, estas vueltas equivalen a los pedalazos. Entonces Dani da 1411.2 pedalazos para alcanzar la distancia de 8 kilómetros, en una bicicleta que tiene un plato de 8 centímetros de 18 centímetros de radio, 7 centímetros de radio el piñón y unas ruedas de 35 centímetros en 12 minutos. Ese sería nuestro resultado. Bueno, y de esta forma damos por terminado el tema de hoy. Gracias.